Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Brasil decide entre el neoliberalismo y la justicia social. La actual presidenta Dilma Rousseff enfrentará al candidato pro-empresarial Aécio Neves en una segunda vuelta electoral el próximo 26 de octubre. Aunque Dilma logró la votación de la mayoría en las elecciones presidenciales del pasado domingo 5 de octubre, no obtuvo el 50% necesario para ser electa en primera vuelta. Neves, senador y exgobernador socialdemócrata, promete menos control estatal y más inversión privada en la economía brasileña. Gobiernos progresistas en América Latina están bajo ataque. Así ha sido denunciado por el presidente Rafael Correa de Ecuador y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Correa ha alertado sobre una restauración de la derecha en la región que busca socavar a las democracias progresistas y retomar el poder. La presidenta Fernández avisó sobre amenazas contra su vida e intentos desde Estados Unidos para desestabilizar la economía de su país. Venezuela también ha sufrido protestas violentas y dificultades económicas este año. La violencia paramilitar parece haber quitado 2 vidas más en Venezuela. El joven diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, junto a su compañera María Herrera, fueron asesinados en su casa en La Pastora, Caracas, hace días. Serra lideraba la investigación sobre la violencia opositora y sus planes para ejecutar acciones terroristas en Venezuela, apoyadas desde sectores colombianos. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que el expresidente colombiano Álvaro Uribe está involucrado en estos últimos acontecimientos. Y toda la región de América Latina está viendo con interés y tal vez un poquito de preocupación las elecciones presidenciales en Brasil. El pasado 5 de octubre, en una primera vuelta electoral, la actual presidenta Dilma Rousseff salió con una mayoría de la votación, pero no suficiente para evitar una segunda vuelta electoral. Ahora, el próximo 26 de octubre, va a enfrentar al candidato pro-empresarial Aécio Neves en una segunda vuelta electoral en donde en este momento, pues aunque Dilma tiene la ventaja de una mayoría, pues eso podría cambiar durante las próximas semanas. Ahora, durante los últimos 12 años, Brasil ha sido gobernado por el partido PT, que representa a Dilma, el Partido de los Trabajadores, que también anteriormente estaba representado por el presidente Lula da Silva. Y durante estos últimos 12 años, Brasil ha tenido grandes logros y avances en materia social, reducción de pobreza, además de la creación y expansión de una amplia clase media que ha traído mayor prosperidad al país. Brasil también se ha acercado mucho a los esfuerzos de integración y unión suramericana y también pues ha salido como parte de los BRICS, una de las economías más emergentes del mundo. Ahora, la anticipación de las próximas elecciones dependerá en muchos casos de lo que sucede con los votos que iban a otros candidatos en la primera vuelta electoral, incluyendo a la candidata Marina Silva, que estaba considerada por muchos como una candidata de la derecha, y los votos que fueran hacia ella podrían terminar entre Dilma y también Aécio Neves. Pero les invito a ver más sobre este tema a continuación. Sorpresa parcial. Aunque no había duda de que la presidenta Dilma Rousseff estaría entre los líderes de la elección presidencial, no se supo hasta el último momento quién sería su principal rival. Y resultó ser el economista socialdemócrata Aécio Neves. La razón por la que Rousseff adelantó a sus adversarios en las urnas fue en gran parte por su dedicación social. Tenemos nuevas formas para mejorar el país. Por ejemplo, el acceso a la educación, que no tenía antes la gente pobre de las favelas. Por eso estoy aquí y por eso he votado por Dilma. Con la mira puesta en la segunda vuelta electoral, la actual mandataria destacó su compromiso con no dejar que los socialdemócratas regresen al poder, a la vez que los acusa de que durante su último gobierno se olvidaron de los desfavorecidos. Volvemos a tener una disputa con el PSDB, que gobernó apenas para 1/3 de la población, abandonando a los más necesitados. El pueblo brasileño no quiere un retorno de quienes podríamos llamar los fantasmas del pasado. Por su parte, Aécio Neves respondió enumerando lo que considera los puntos débiles del actual gobierno y prometió que si resulta electo resolvería estos problemas. Me sorprende ver en los periódicos que la candidata oficial hable de fantasmas del pasado. En realidad, los brasileños están muy preocupados con los monstruos del presente, la alta inflación, la recesión y la corrupción.
Durante este último año, la presidenta tuvo que hacer frente a las masivas manifestaciones y protestas contra las políticas del Ejecutivo y la corrupción. De hecho, el crecimiento económico de Brasil ya no es el de hace 4 años, y aunque ha aparecido una sólida clase media, también han crecido la inflación y la desigualdad. En las pocas semanas de campaña que se prolongará hasta el 26 de octubre próximo, Rousseff tendrá que sacar conclusiones y responder a las demandas del electorado, descontento con su gestión y que ha optado esta vez por los candidatos de otra corriente política. Estaban diciendo que Marina iba a cortar todos los beneficios sociales. Así que mucha gente que quería votar por ella, votó por Aécio, pero jamás por Dilma, porque están extremadamente descontentos con la mandataria por la corrupción, por Petrobras y por todo eso que estamos viendo. Los dos contrincantes están ahora buscando alianzas. El Partido Socialista, cuya candidata Marina Silva quedó en el tercer puesto con un 20% de los votos, manifestó su apoyo a Neves, lo que le podría complicar la reelección a Rousseff. Otros candidatos también han expresado su respaldo a Aécio, quien, a pesar de llamarse socialdemócrata, demuestra claras tendencias neoliberales según los expertos. Si llega a gobernar, yo estoy seguro que vamos a tener un gobierno muy volcado a la globalización y el capital financiero. No tengo ninguna duda de esto, a empezar por su ministro de la Hacienda ya proclamado, Arminio Fraga, que fue presidente del Banco Central de Brasil en el último gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y es un hombre muy vinculado a los capitales financieros transnacionales, pero muy vinculado. Con este panorama y teniendo de fondo cierta fragmentación en la opinión pública en el país, el proyecto político-social de Dilma Rousseff debe demostrar su fuerza ante el potencial regreso del neoliberalismo. Los altibajos que se han registrado en las últimas encuestas preelectorales no dejan más que esperar la jornada definitiva del 26 de octubre para saber la decisión de los brasileños. Ahora vamos a analizar más sobre el escenario electoral en Brasil y vamos a conversar con Diego Oliveira Evia. Él es analista internacional y también es director de Barómetro Internacional. Está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Diego, por estar en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Eva. Una primera pregunta, Diego, ¿qué ha sucedido en esta primera vuelta electoral en Brasil? ¿Por qué crees que la actual presidenta Dilma Rousseff no logró la votación necesaria para ya evitar una segunda vuelta y ser electa de inmediata? ¿Sus políticas no han sido tan efectivas, tan populares como las del presidente, el expresidente Lula da Silva? Bueno, hay que comprender que hay varios factores que determinaron probablemente que no podía ganar la segunda vuelta. Primero, la campaña de los medios, ¿no? Es una cosa que fue terrible, que no se remonta solamente a este momento del acto, sino que desde la campaña de todo este año, incluido el Mundial, ha sido atacar a Dilma y al PT sobre realmente los efectos que hay en Brasil, sobre la corrupción y una serie de factores, y lograron crear una gran campaña. Segundo, el otro factor, probablemente que Marina Silva jugó un papel divisorio en las elecciones, ¿no? Porque indudablemente la elección anterior había sido con Neves también, el papel de Neves, y ahora realmente aparecieron dos contrincantes más. Y realmente, bueno, María Silva después se cae como contrincante y queda Neves, es decir, indudablemente que hay varios factores, como yo recién decía, pero que se pueden ser reversibles en la medida indudablemente de que haya una propuesta concreta para la segunda etapa, ¿no? Porque yo creo que ya habríamos analizado ese tema, ¿no? Ahora, Diego, ¿qué podría significar una victoria electoral que no fuera de PT, sino de Aécio Neves, el candidato que representa el neoliberalismo, que es proempresarial? Un gobierno así neoliberal en Brasil hoy en día podría acabar con todos los avances sociales, los programas sociales que han reducido la pobreza en el país y han logrado otros importantes logros a nivel social y económico. Sí, hay que comprender que de un triunfo de Neves sería un retroceso, ¿no? Un retroceso de casi de 90 grados, ¿no? Tampoco podemos ser ingenuos en pensar de que Brasil en este momento es un país como Venezuela, que está buscando una propuesta socialista. Es un país indudablemente en un proceso de cambio que ha beneficiado a 30 millones de brasileños, que lo ha sacado de la pobreza, pero sigue siendo el paraíso de las transnacionales, de gran ganancia, sigue siendo la quinta país económico del mundo, el poder económico del mundo. Estamos hablando de un país que tiene muchas más posibilidades de transformar, pero creo que Neves, si él ganara, indudablemente primero iba a ajustar totalmente la economía. Indudablemente es una de las medidas neoliberales que va a tomar y va a llegar a acuerdo indudablemente con Estados Unidos para también lograr, como lo han hecho otras naciones de América Latina, ¿no?
Ahora, Diego, a nivel regional, a nivel mundial, ¿qué significaría un cambio de gobierno en Brasil? Si ganara Neves o Dilma, ¿crees que afectaría cualquiera de los dos lo que ha sido este importante papel de Brasil en UNASUR, en Mercosur, también en CELAC y también su rol emergente como parte de los BRICS? ¿Crees que si ganara Neves, por ejemplo, pues podría alejarse de la integración suramericana? Yo creo que va a haber como... Yo estoy convencido, ¿no? Lo puedo decir públicamente, de que Neves no creo que gane. Pero bueno, en la medida que ganara, indudablemente él va a cambiar las cosas. Indudablemente se puede ver que vaya una orientación de Neves hacia la Alianza del Pacífico. Indudablemente como lo ha hecho Colombia, como lo hizo Perú, como lo hizo Chile, que ahora se está discutiendo a través del gobierno de Chile, que si se sigue en ese proyecto o no. Pero sobre todo, indudablemente, el peso más importante que tiene el tema de los BRICS, ¿no? Es decir, porque Brasil ha jugado un papel importante, sobre todo con Lula. Con Dilma ha sido importante, pero creo que Lula fue, junto con el presidente Chávez y con el presidente de Argentina, fueron los principales nucleadores de este proyecto de integración, ¿no? Y Dilma le ha tocado un poco enfrentarse a la realidad de su país, porque Lula tuvo los momentos más importantes del desarrollo de Brasil, y a Dilma le costó tapar agujeros, ¿no? Para poder decir una palabra criolla, ¿no? Y entonces, indudablemente, a Neves no le interesa, indudablemente, Mercosur sí le puede interesar, porque siempre ha sido histórico el Mercosur, pero ni UNASUR le puede interesar como un proyecto interesante, menos la CELAC, porque indudablemente ellos van a vincularse a la socialdemocracia y a la internacional socialista, ¿no? Del cual pertenece. Entonces, indudablemente, va a haber un atraso en el desarrollo, siendo indudablemente Brasil el país más importante de América del Sur, ¿no? Y ahora nos queda, Diego, solamente la espera a ver qué sucede el próximo 26 de octubre en Brasil. Agradecemos muchísimo tu participación y análisis con nosotros hoy. Gracias, Diego Oliveira Evia, por estar en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes por haberme invitado, como siempre. Y sin duda, las elecciones en Brasil tendrán un impacto importante sobre los procesos de integración en América Latina, ya que el regreso de un gobierno neoliberal en el poder en Brasil podría impactar de manera negativa sobre los avances de los gobiernos progresistas en la región. Ojalá que Brasil siga el rumbo que ha asumido durante la última década y avance y continúe con los procesos de unión e integración en América Latina. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha denunciado diferentes acciones de desestabilización en su contra, conducidas desde Estados Unidos. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha calificado la situación que está enfrentando Argentina con el caso de los fondos buitres y los intentos de socavar a su economía como un golpe económico en contra de Argentina. También el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha calificado el escenario político a nivel latinoamericano como una restauración de la derecha que está en marcha. Y eso debido al hecho de que hay varios intentos para desestabilizar a gobiernos progresistas en la región. Ahora, durante los últimos 12 años, han habido ya 6 intentos o 6 golpes de Estado en contra de gobiernos de izquierda y gobiernos progresistas en América Latina, comenzando con Venezuela en 2002, luego Haití en 2004 contra Aristide y después en 2008 un intento de golpe contra el presidente Evo Morales en Bolivia. En 2009 un golpe de Estado exitoso en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya. En 2010 un intento contra el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Y luego en 2012 un golpe de Estado exitoso contra el gobierno progresista de Fernando Lugo en Paraguay. Ahora, el caso de Argentina, la presidenta Cristina Fernández ha denunciado incluso pues declaraciones hostiles, agresivas desde voceros de Washington que vienen acompañados con esfuerzos para socavar y debilitar su economía, empujarlo hacia una crisis financiera. Hay otro golpe de Estado en marcha ahora en América Latina. Vamos a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje.
Los gobiernos progresistas de América Latina andan por caminos espinosos. Varios mandatarios de la región denuncian el refuerzo de las diversas provocaciones que sufren sus gobiernos. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un duro discurso ha desvelado una serie de intentos de desestabilizar su país y hasta ha alertado sobre los peligros que corre su integridad física. Pese a que en los medios circulan noticias sobre una amenaza a su vida por parte del Estado Islámico, la presidenta no vaciló en apuntar el dedo acusador hacia Estados Unidos. Si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Kirchner también afirmó que se está desarrollando una campaña de terrorismo económico y financiero contra su país, aludiendo al caso de los fondos buitre. Las declaraciones de la presidenta vinieron después de que el juez de Nueva York, Tomás Griesa, declarara a Argentina en desacato. El anuncio se produjo tan solo un día antes de que el país debiera realizar el segundo pago de su deuda. La mandataria cree que esos pasos de la justicia norteamericana son una maniobra para presionar a su gobierno. Nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no las dejan. El problema no es ni de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera. Además, el Departamento de Estado norteamericano ha publicado un informe que cuestiona la seguridad en Argentina. Una provocación, como califican ese informe en la Casa Rosada. Y Argentina no es la única que rechaza la actuación norteamericana. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha declarado que el modelo imperialista impide el desarrollo equitativo de la región. Claro, pues nuestra obligación es erradicar la pobreza. Pero para erradicar la pobreza hay que erradicar el sistema capitalista. Hay que erradicar el pensamiento imperialista. Y así se erradicará la pobreza. Porque mientras exista el imperio y el capitalismo, jamás vamos a poder terminar con la extrema pobreza. El presidente de Venezuela, a su vez, señala que desde el pasado febrero la derecha busca desestabilizar y desmembrar al país, como sucedió en Ucrania. Y el reciente asesinato de un diputado oficialista venezolano ha echado más leña al fuego. En la UNASUR se ve este homicidio como una prueba de la infiltración de paramilitares colombianos en Venezuela. En opinión de los expertos, Washington apoya cualquier intento de la derecha de quebrantar a los gobiernos izquierdistas, ya que no quiere perder su influencia en la región, antes considerada como su patio trasero. Hoy día una cantidad de gobiernos, el de Argentina, el de Uruguay, el de Bolivia, el de Venezuela, por supuesto el de Cuba, son afrentas de alguna manera a esa geoestrategia que viene dando Washington desde hace 100 años. Entonces cualquier medida que ponga en algún riesgo esta dominación norteamericana es visto como un peligro. Tenemos nuevas estrategias. Todos los organismos del consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, son mecanismos también de sujeción y de control, a veces más cruentos todavía que un golpe de Estado. Desde Ecuador, el presidente Rafael Correa advierte que se aproximan tiempos duros para la izquierda, ya que en América Latina hay en marcha una restauración conservadora. En consecuencia, para contrarrestar esos intentos de desestabilización cada vez más frecuentes, América Latina tiene que seguir en su línea y mostrarse más fuerte y unida que nunca. Y ahora vamos a profundizar sobre este escenario de ataques en contra de los gobiernos progresistas en América Latina. Y hablamos con Atilio Borón, él es analista internacional, escritor, está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Atilio, por estar en Detrás de la Noticia. Hola Eva, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez en tu programa. Muchas gracias por llamar. Bueno, Atilio, ¿cómo analizas lo que ha calificado el presidente Rafael Correa de Ecuador como una restauración de la derecha en la región? ¿Crees que sí existe un esfuerzo colectivo para desestabilizar a los gobiernos de izquierda en América Latina? Bueno, evidentemente el presidente Correa hace un diagnóstico de una realidad, y la realidad es que Estados Unidos ha instrumentado una estrategia de recomposición de las fuerzas de derecha en América Latina principalmente, porque es el área más importante del mundo para los Estados Unidos, a pesar de que a veces cuando uno escucha a algunos diplomáticos o analistas norteamericanos dicen de que América Latina carece de esa importancia, pero los hechos, sería muy largo, ahora no tengo tiempo de demostrarlo aquí, ponen en evidencia que esta es de lejos la región más importante por sus enormes recursos naturales, comenzando por
el mayor reservorio de petróleo del mundo que está en Venezuela, el petróleo de Brasil, el agua, la biodiversidad, los minerales estratégicos, hacen que Estados Unidos esté muy interesado en esta región y muy preocupado por el curso de los acontecimientos que, a partir del triunfo del presidente Hugo Chávez en la elección del año 1998, rediseñaron el mapa sociopolítico de América Latina, y en ese rediseño del mapa sociopolítico de América Latina surgieron nuevos gobiernos que de alguna manera detuvieron la marcha de los Estados Unidos de conquista y de total sumisión de este continente y destruyeron el proyecto más importante que Estados Unidos tenía para el siglo XXI en América Latina y el Caribe, que era el ALCA. Ahora, Atilio, la presidenta Cristina Fernández ha denunciado también diferentes planes de desestabilizar a su gobierno. ¿Crees que lo que ha sido la postura y la decisión de este juez estadounidense en el caso de los fondos buitres y también ya, bueno, los intentos de forzar a Argentina a cumplir con una serie de exigencias financieras es realmente un intento de empujar a Argentina hacia una crisis económica y debilitar el gobierno de la presidenta Cristina Fernández? Pues ciertamente el caso de la Argentina, los fondos buitres se inscriben dentro de esta estrategia, ¿verdad? O sea, hay cosas que, por ejemplo, el imperio no perdona. Y yo creo que la Argentina está ahora pagando un precio muy caro por la osadía que tuvo de producir una reestructuración de los bonos de la deuda externa, mediante los cuales se produjo una quita de casi el 70% del valor de los bonos. Una quita que realmente responde a criterios estrictos de justicia y equidad, porque ahí se habían hecho operaciones financieras y especulativas que arrojaban ganancias que en algunos casos iban por encima del 300% y en algunos otros pocos casos llegaban casi al 1000%. Y por supuesto el capital financiero y las instituciones de las cuales se sirve el capital financiero para establecer su predominio a nivel mundial, en el caso de Estados Unidos claramente el sistema judicial norteamericano, le aplicaron a la Argentina una sanción tremenda a modo de escarmiento y como una lección para que otros países no vayan a hacer lo mismo. Ahora, Atilio, ¿cómo analizas la situación en Venezuela, que desde principios de este año 2014 ha también experimentado diferentes acciones de desestabilización, intentos de socavar y debilitar el gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Crees que existe un esfuerzo atacando e intentando desestabilizar el chavismo? En realidad, lo que Estados Unidos está convalidando ahí, y lo está convalidando porque todavía hoy el presidente Barack Obama no reconoció oficialmente el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de abril del 2013, lo cual habla de una verdadera falta de tacto, una descortesía, una prepotencia imperial, una arrogancia sin límites. Todavía no lo reconoció y entonces ellos están alentando a estos grupos sediciosos que cometen toda clase de desmanes por cuestiones, por conductas como las que Leopoldo López o María Corina Machado hicieron en Venezuela. Si alguien lo hiciera en Estados Unidos, la pena mínima que tendría sería entre 15 y 25 años de cárcel. Yo creo que hay un objetivo de largo alcance en todo esto, ¿no es cierto? No hay que quedarse tan solo en los análisis de los distintos países. Yo creo que el objetivo fundamental es retrotraer la situación de América Latina y el Caribe al punto en que esta región se encontraba la noche del 31 de diciembre de 1958, es decir, en vísperas de la Revolución Cubana. Bueno, sin duda, Atilio, es un tema que vamos a seguir analizando y siguiendo, y agradecemos muchísimo tu análisis con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Atilio Borón, gracias por estar con nosotros. Gracias, Eva, por esta invitación y será hasta muy pronto. Un saludo para ti y para toda tu enorme teleaudiencia. Y no es coincidencia que justamente en el mejor momento de la integración latinoamericana y más que todo la integración suramericana, que aumentan los ataques en su contra. Ahora, la estrategia de dividir y conquistar siempre ha sido también el objetivo de los poderes dominantes. Por eso, la unión y la fuerza parecen ser la mejor defensa para quienes quieren sobrevivir con libertad. Venezuela está de luto luego del asesinato del diputado Robert Serra y su compañera María Herrera. Y Robert Serra era el diputado más joven de la historia de Venezuela. Representaba el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV.
También Robert era uno de los jóvenes formados por el comandante Hugo Chávez y representaba una voz muy importante de la juventud chavista. Ahora, Serra era un abogado de formación, nunca se alejaba del pueblo humilde que lo había formado. Y no tenía miedo de nada, tenía un discurso lleno de mucha fuerza y pasión. Y asumía el liderazgo de investigaciones en contra de actores muy peligrosos, enfrentando incluso amenazas en el camino. La última investigación que estaba conduciendo estaba relacionado con este venezolano opositor que había sido detenido en Colombia días anteriores, Laurent Saleh, en lo que se puede calificar como un plan terrorista. Estaba detenido ya entrenándose con paramilitares colombianos con armas de guerra, con planes de atacar a diferentes lugares en Venezuela con explosivos y para crear un clima de violencia, incluso asesinando a figuras importantes del chavismo. Y Robert justamente estaba frente a esta investigación al momento de su asesinato. Vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Es un hecho que para Venezuela y para los pueblos soberanos independientes del mundo constituye un acto de guerra, constituye un crimen político que no se recuerda en la historia política del país que haya sucedido, aunque no es el único hecho criminal que ha acontecido de esta naturaleza. Sin duda, el caso de Robert Serra es uno de los más emblemáticos, uno de los más recientes. En septiembre del año 2013, por solamente mencionarte algunos de los casos, fueron capturados 2 paramilitares colombianos que tenían la clara misión, enviados por Álvaro Uribe Vélez, de atentar contra la vida del hoy presidente de la República, Nicolás Maduro, y del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. Hay fuertes indicios de que la derecha venezolana, de que sectores vinculados a Álvaro Uribe Vélez, a Laurent Gómez Salet y a Leopoldo López pudieran ser parte de la autoría intelectual de este horrendo crimen, de este vil asesinato. Yo creo que además de las medidas de seguridad, las altas personalidades, algunos cuadros medios del proceso, es necesario, desde mi punto de vista como abogado y como promotor de los derechos humanos, una reforma radical de la ley contra el financiamiento al crimen organizado y al terrorismo. Y el asesinato de Robert Serra me hace recordar sobre el asesinato de otro abogado venezolano que también investigaba las acciones violentas e ilegales de la oposición venezolana, el caso del fiscal Danilo Anderson, asesinado hace ya 10 años. Y tanto como Danilo, Robert estaba investigando así las acciones de la oposición extremista, sus planes de terrorismo y de violencia en contra del país. Ojalá que se encuentren los autores de este vil crimen antes de que logren su objetivo. Que descansen en paz, María y Robert. Intentos de debilitar avances progresistas asumen diferentes modalidades. Por eso la unión y la verdad parecen ser las mejores defensas frente a este escenario. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Me pueden seguir como siempre vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Acusa de que durante su último gobierno se olvidaron de los desfavorecidos. Volvemos a tener una disputa con el PSDB, que gobernó apenas para 1/3 de la población, abandonando a los más necesitados. El pueblo brasileño no quiere un retorno de quienes podríamos llamar los fantasmas del pasado. Por su parte, Aécio Neves respondió enumerando lo que considera los puntos débiles del actual gobierno y prometió que si resulta electo resolvería estos problemas. Me sorprende ver en los periódicos que la candidata oficial hable de fantasmas del pasado. En realidad, los brasileños están muy preocupados con los monstruos del presente, la alta inflación, la recesión y la corrupción. Durante este último año, la presidenta tuvo que hacer frente a las masivas manifestaciones y protestas contra las políticas del Ejecutivo y la corrupción. De hecho, el crecimiento económico de Brasil ya no es el de hace 4 años, y aunque ha aparecido una sólida clase media, también han crecido la inflación y la desigualdad. En las pocas semanas de campaña que se prolongará hasta el 26 de octubre próximo,
Rousseff tendrá que sacar conclusiones y responder a las demandas de las economías más emergentes del mundo. Ahora, la anticipación de las próximas elecciones dependerá en muchos casos de lo que sucede con los votos que iban a otros candidatos en la primera vuelta electoral, incluyendo a la candidata Marina Silva, que estaba considerada por muchos como una candidata de la derecha, y los votos que fueran hacia ella podrían terminar entre Dilma y también Aécio Neves. Pero les invito a ver más sobre este tema a continuación. Sorpresa parcial. Aunque no había duda de que la presidenta Dilma Rousseff estaría entre los líderes de la elección presidencial, no se supo hasta el último momento quién sería su principal rival, y resultó ser el economista socialdemócrata Aécio Neves. La razón por la que Rousseff adelantó a sus adversarios en las urnas fue en gran parte por su dedicación social. Tenemos nuevas formas para mejorar el país. Por ejemplo, el acceso a la educación, que no tenía antes la gente pobre de las favelas. Por eso estoy aquí y por eso he votado por Dilma. Con la mira puesta en la segunda vuelta electoral, la actual mandataria destacó su compromiso con no dejar que los socialdemócratas regresen al poder, a la vez que los... El presidente Rafael Correa de Ecuador y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Correa ha alertado sobre una restauración de la derecha en la región que busca socavar a las democracias progresistas y retomar el poder. La presidenta Fernández avisó sobre amenazas contra su vida e intentos desde Estados Unidos para desestabilizar la economía de su país. Venezuela también ha sufrido protestas violentas y dificultades económicas este año. La violencia paramilitar parece haber quitado 2 vidas más en Venezuela. El joven diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, junto a su compañera María Herrera, fueron asesinados en su casa en La Pastora, Caracas, hace días. Serra lideraba la investigación sobre la violencia opositora y sus planes para ejecutar acciones terroristas en Venezuela, apoyadas desde sectores colombianos. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que el expresidente colombiano Álvaro Uribe está involucrado en estos últimos acontecimientos. Y toda la región de América Latina está viendo con interés y tal vez un poquito de preocupación las elecciones presidenciales en Brasil el pasado. Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Brasil decide entre el neoliberalismo y la justicia social. La actual presidenta Dilma Rousseff enfrentará al candidato pro-empresarial Aécio Neves en una segunda vuelta electoral el próximo 26 de octubre. Aunque Dilma logró la votación de la mayoría en las elecciones presidenciales del pasado domingo 5 de octubre, no obtuvo el 50% necesario para ser electa en primera vuelta. Neves, senador y exgobernador socialdemócrata, promete menos control estatal y más inversión privada en la economía brasileña. Gobiernos progresistas en América Latina están bajo ataque, así ha sido denunciado por el pasado 5 de octubre. En una primera vuelta electoral, la actual presidenta Dilma Rousseff salió con una mayoría de la votación, pero no suficiente para evitar una segunda vuelta electoral. Ahora, el próximo 26 de octubre, va a enfrentar al candidato pro-empresarial Aécio Neves en una segunda vuelta electoral en donde en este momento, pues aunque Dilma tiene la ventaja de una mayoría, pues eso podría cambiar durante las próximas semanas. Ahora, durante los últimos 12 años, Brasil ha sido gobernado por el partido PT, que representa a Dilma, el Partido de los Trabajadores, que también anteriormente estaba representado por el presidente Lula da Silva. Y durante estos últimos 12 años, Brasil ha tenido grandes logros y avances en materia social, reducción de pobreza, además de la creación y expansión de una amplia clase media que ha traído mayor prosperidad al país. Brasil también se ha acercado mucho a los esfuerzos de integración y Unión Suramericana, y también pues ha salido como parte de los BRICS, uno de los